¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Este pequeño video es para hablar del mercado de valores. Vamos a hablar del New York Stock Exchange, de la Bolsa de Valores en Nueva York, cómo ha logrado cambiar y al día de hoy termina afectando todo lo que sucede en el mundo. Pero antes, vamos a hablar de algunos datos muy sencillos. Voy a compartir mi pantalla para mostrar algunas de las cosas que podemos hacer con el mercado de valores y de qué forma podemos sacar más provecho. Usualmente cuando hablamos del mercado de valores, seguramente noticias, Standard Poor's 500, IPC, algunos de los datos que el día de hoy estaremos revisando, Russell 2000, entre otros tantos. Al final del día, el mercado de valores y qué es lo que sucede en este mercado financiero no es otra cosa más que un lugar donde empresas están vendiendo una parte de su negocio a cambio de obtener capital. Una forma en la que las empresas se pueden financiar es si piden prestado dinero, lo hacen a través de bonos o de deuda, y por otro lado se ofrecen una parte de su negocio para que puedan crecer en el mercado. Vamos a hacer un ejercicio. Una de las páginas que se ocupan mucho cuando estamos haciendo proyecciones es, por ejemplo, Coifin. Y vamos a buscar alguna empresa que sea conocida por todos, por ejemplo, Microsoft. Microsoft, esta empresa de tecnología, que por supuesto la mayoría conoce, ¿no? Vamos a ver por ahí 20 años, vamos a poner 10 años y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Voy a poner la gráfica máxima y ahorita vamos a hablar un poquito más de esta empresa, ¿no? Vamos a hacer de Zoom, vamos a imaginarnos para entender qué es el mercado de valores, que de pronto yo empiezo a invertir $1000. Voy a empezar en este ejercicio hipotético para entender qué es el mercado de valores y entender un poco más a detalle cómo funciona. Voy a empezar con $1000 y para fines de este ejercicio vamos a suponer que en ese momento en el tiempo, pues la acción de Microsoft estaba en $4 para fines de este ejercicio. Entonces llegamos y decimos, oye, mira, pues en ese momento en el tiempo, voy a cambiar la gráfica a simplemente histórica para que no nos dé un poquito de ruido. Un segundo para modificar aquí nuevamente. Vamos a poner Microsoft. Vamos a poner algunas series. Por supuesto, el precio. Listo. Y ahora ya nos... Esto que estamos viendo se les llama gráficas de velas. Más adelante veremos qué es eso y cómo funciona. Listo. Ahora, para poner un ejemplo, lo que estamos viendo es una gráfica que nos muestra el precio de esta acción de Microsoft, cómo ha ido en los últimos, estamos viendo ahí desde 1988. Está bien. Vamos a suponer el ejemplo que estamos diciendo, $4, que específicamente por ahí llegó a estar más en febrero de 1995, estaba más o menos en $4 para ocupar ese ejercicio. Perfecto. Vamos a entender primero cómo funciona el mercado de valores y luego hablaremos de qué es y qué podemos llegar a hacer con el mercado de valores. Una persona llega en 1995, el 23 de febrero, y me dice, Ricardo, yo tengo $1000 y quiero invertir en Microsoft. Yo me volteo a ver mi pantalla, mi terminal y digo, ¿sabes qué? La acción en este momento está en $4. Un título o una acción que es un pedacito del negocio. Perfecto. Y entonces en ese momento le digo a mi cliente, mira, puedes comprar 250 títulos de Microsoft, ¿no? Entonces, vamos a tener 250 títulos de Microsoft. Como podemos ver en la gráfica, pues el precio siguió subiendo, luego cayó un poquito, luego siguió subiendo, etcétera, ¿no? Y si de pronto nos vamos al año 2000, sigue teniendo esta persona 250 títulos. Entonces, para fines de este ejercicio, nuestro cliente hipotético se va a llamar Irving Inversionista. Entonces, el buen Irving Inversionista me dice, oye Ricardo, yo tengo 250 títulos. Sigo teniendo exactamente los mismos títulos. Lo que sucede es que en este momento la acción ya cambió de precio.
ahora está en $59.58. En ese momento el buen Irving inversionista me dice, Ricardo, oye, ¿cuánto gané? Vamos a ver cuánto ganó, más o menos estoy aquí calculando. Si decimos, oye, pues a ver, de cuando estaba más o menos en $4, vamos a tomarlo hasta acá. Voy a poner un color rojo, vamos a poner un poco más grande. Perfecto. Ahora voy a borrar mis rayones. Entonces podemos ver que el buen Irving inversionista de cuando empezó a invertir a la fecha, estamos calculando ya aproximadamente, tiene 1945%. Pero el buen Irving seguía teniendo la misma cantidad de títulos, a menos que Microsoft haya hecho un split más adelante, ¿no? Entonces tenía 1945% de rendimiento. Con esto lo que tenemos que entender es que en el mercado de valores lo que estamos comprando son títulos o acciones que es un pedacito del negocio. Las empresas están dispuestas a vender una parte de su negocio para obtener capital y poder seguir creciendo. Si estamos hablando de Microsoft, pues estamos hablando de una empresa que quería seguir invirtiendo en nuevos desarrolladores, diseños, nuevas líneas de software, etc. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Vamos a suponer que esta misma en el 2000 se emocionó y dijo, Ricardo, esta es una máquina de hacer dinero, yo quiero seguir invirtiendo acá. Y metió dinero ahí en el 2000 y luego en el 2014 dice, oye, Ricardo, pues ya pasó un chorro de tiempo, ¿cuánto tengo de ganancia? Me dijiste que el mercado de valores era para el largo plazo. Y yo le digo, mi estimado Irving, tienes menos 12% de ganancia. En 14 años, Microsoft dio un rendimiento negativo, menos 12.48%. Y ahí es donde viene la pregunta. Si Microsoft no era la buena, entonces, ¿en qué empresa tenía que invertir? Y ahí es donde vamos a empezar a hablar del mercado de valores. De las primeras casas de bolsa que surgieron en el mundo, se dice que fue en Holanda, ¿no? En Ámsterdam, ahí era uno de los puertos más importantes en toda Europa, pero era muy poco eficiente si querías negociar entre personas, decir, oye, pues traigo ahí unas toneladas de arroz, vamos a negociar. Híjole, se volvía muy complicado que tenían que ir, sacar las toneladas de arroz y empezar a hacer la negociación. Entonces, era más fácil poder hacer estas negociaciones si de pronto anotaban en un papel de, oye, te estoy comprando tantas toneladas que tienes ahí, y poco a poco eso se fue transformando en una especie de bolsa, que así le llamaron, hasta lo que con el día de hoy. En el caso del New York Stock Exchange, es una de las tantas de valores que hay en Estados Unidos. En el caso de México tenemos dos bolsas de valores. Por un lado está la Bolsa Mexicana de Valores y por otro lado tenemos la Bolsa Institucional de Valores. Tenemos dos bolsas en el mercado mexicano, que es un mercado realmente muy pequeño y más adelante lo vamos a ver con gráficas y con estadísticas. En el caso del New York Stock Exchange, el mercado de valores en Estados Unidos es el mercado de valores más grande del mundo. Vamos a ver que hoy en día representa hasta un 55% de el mercado, de todos los mercados que representan en el mundo. Entonces, es una bolsa de valores enorme y vamos a ver por qué la relevancia de este mercado de valores. Ahora, lo que vamos a empezar a ver más adelante es, bueno, usualmente cuando alguien en las noticias está hablando del Standard & Poor's 500 o del mercado, usualmente vamos a ver que se está refiriendo a esta métrica. Estamos hablando de una métrica, voy a poner un poquito más de zoom para que lo podamos ver, representa el mercado. El Standard & Poor's 500 se llama así porque es Standard & Poor's, la métrica, y es 500 porque se refiere a las 500 empresas más grandes del mercado de valores en Nueva York. En Nueva York cotizan más de 60,000 títulos, más de 60,000 títulos, siendo que en México tenemos un poquito más de 135 títulos. Entonces podemos ver que la diferencia es abismal entre estos dos. Antes de meternos un poco más a estos datos, vamos a ver un poco la pintura completa. Este es un estudio que se hizo ya tiene algunos años, del 2018,
donde podemos ver el valor que representa el mercado de valores. En el caso de Estados Unidos, vemos que en ese entonces, ahorita representa el 55%, quedémonos con ese número, en ese entonces 30.4 trillones de dólares, o en español si estamos hablando serían billones, pero en inglés 30.4 trillones de dólares es lo que representa el mercado de valores de todos los mercados de valores del mundo. Podemos ver que si bien China de valores muy grande, ¿no? Casi el 9% de todos los mercados, en comparación de Estados Unidos, pues realmente sigue siendo. Si volteamos a ver a México, vemos que es un mercado de valores realmente muy pequeño. La bolsa de valores en México ya lleva muchos años estancada. Principalmente las empresas no son necesariamente de tecnología. En algún momento se tuvo un potencial interesante hasta antes del 2013, pero a partir de ahí realmente el mercado de valores se ha quedado considerablemente estancado. Inclusive Brasil, mucho más grande este mercado, inclusive Colombia, que no lo vemos aquí porque es un mercado todavía más pequeño, pero el número de empresas que cotizan es mucho más grande que para el caso de México, ¿no? Podemos ver con este sencillo mapa más o menos cómo está compuesto la capitalización de mercado de las empresas, que la capitalización de mercado es el número de acciones que hay en circulación multiplicado por el precio de la acción en ese momento, los multiplicamos. Ese es el tamaño de capitalización de mercado, ¿no? Entonces podemos ver que para Estados Unidos, con 30.4 trillones de dólares, es el mercado de valores más grande del mundo. No existe otro mercado de valores más grande del mundo, además porque muchas empresas usualmente van a listarse al New York Stock Exchange o al Nasdaq, que es otra de las bolsas de valores, también la más importante, y usualmente se le quedó, digamos, este título al Nasdaq de la bolsa de valores de empresas de tecnología. Vamos a analizar un poquito más cómo se compone el Standard & Poor's 500, que recordemos son las 500 empresas más grandes del mundo. Podemos ver que si este número vemos usualmente cuando estamos viendo gráficas, casi la primera que estamos viendo es el price return, que lo que quiere decir es únicamente el precio que tenía hoy, menos el precio que tenía hoy, ¿no? Valor final menos valor inicial y menos 1, y de ahí tenemos un rendimiento, ¿no? El que realmente tenemos que estar analizando es el que return, porque estas 500 empresas que cotizan en el mercado de valores, hay algunas que pagan dividendos y otras que no, pero esos dividendos en el largo plazo, vamos a ver que tienen una diferencia. Veamos rápidamente si analizamos cuál ha sido el anual que han dado las 500 empresas más grandes del mundo, los en pesos para fines del ejercicio, pero en la mayoría de las gráficas usualmente lo vamos a ver si dólares, ¿va? Entonces, si ponemos, por ejemplo, en los últimos 10 años, ¿por qué es importante tener en cuenta el tema de dividendos que tradicionalmente no vienen en las gráficas? Entonces, que lo tengamos en cuenta. Bueno, en los últimos 10 años, el rendimiento anualizado ha sido del 17.95 anual, que ha sido un rendimiento bastante bueno. Pero como debemos de hacer el ejercicio, sobre todo si estamos hablando de inversiones, es que en los últimos 10 años, el rendimiento promedio que ha dado el mercado de valores, ya tomando en cuenta los dividendos, ha sido del 20.31%. Y esto estamos hablando de las 500 empresas más grandes del mundo. Hay muchas razones del por qué, en lugar de enfocarnos en una sola acción, como vimos en el ejercicio de Microsoft, podríamos estar hablando de alguna otra acción, ¿no? Estamos hablando del caso de Microsoft, que al día de hoy le ha ido pues bastante bien, pero ¿qué sucederá si en lugar de eso, hoy estamos hablando, por ejemplo, de Tesla, esta empresa que también sabemos que ha tenido un crecimiento y a lo mejor empezamos a invertir cuando la acción estaba pues por ahí en el 2011 como en 5.39 dólares? Y sí, claro, si el día de hoy calculamos, oye, cómo me he ido desde ahí hasta acá, pues claro, vamos a ver que el rendimiento ha sido monumental, la ganancia ha sido muy interesante, ¿no? Estamos hablando de un 24,000% de ganancia, nada más que el no es tan sencillo de adquirirse, no es tan fácil que hubiéramos
Ay, pues sí, tanto tiempo me esperé. ¿Por qué? Vamos a regresar al caso de Microsoft. Recordemos que gran parte de cómo funciona el mercado de valores, y más adelante lo veremos en un estudio de Henry Glassenbinder, es el comportamiento humano. Alguien que empezó a invertir en el 2000 y en el 2014, que es el caso de Microsoft, estaría negativo. Te tuviste que esperar 14 años para estar negativo, y si no te hubieras esperado más tiempo, pues realmente no hubieras tenido ganancia. Es ahí donde se empiezan a combinar un poco el tema psicológico con cómo le va el mercado de valores, y vamos a ver los números, cómo es que funciona el mercado de valores, y más adelante veremos los de SPIVA, que es Standard Poor's Indexes versus Active, cómo en el largo plazo, digamos, es difícil que podamos hablar de, digamos, de un rendimiento, de esa acción que vamos a seleccionar que nos termine dando el gran rendimiento que esperamos. Pero vamos a demostrarlo con un estudio. Este es un estudio que hace una hora, y algunos otros profesores de finanzas, por ahí tenemos a Henrik Wessenbinder, Francis Ye, Marie B. Labriola. ¿De qué nos dice este estudio? Y es bien interesante. La pregunta sería, oye, si invierto en una acción, cualquier acción, ¿qué crees? Que es difícil seleccionar una acción por sí mismo, y ahorita vamos a ver más datos. Cerca del 4% de las acciones, solo el 4% de los 60,000 activos que sabemos que cotizan, el 4% es responsable de los rendimientos del mercado de valores. De ese 20% que estábamos hablando, acuérdense, en dólares, traído a pesos, ¿no? De ese 20% que estamos hablando anual en los últimos 10 años, el 4% es el responsable de dar esos rendimientos en el mercado de valores. Por otro lado, solo el 38% de las acciones le ganó a los Treasury Bills. Los Treasury Bills es la tasa libre de riesgo en el caso de Estados Unidos, ¿no? Históricamente había sido como del 1%, muy similar a la inflación. Estamos hablando del 2022. Bueno, ahorita están planeando subir la tasa, ¿no? Y por otro lado, el 58% de las acciones, si en términos estadísticos el 58% de probabilidad de la acción que selecciones, ni siquiera le ganó a los Treasury Bills, que han dado históricamente un promedio del 1%. ¿Qué quiere decir? Que seleccionar una sola acción es muy difícil, y hay obviamente la profesión de finanzas. ¿Cómo podemos hacer portafolios de inversión que nos permitan tener rendimientos interesantes en el tiempo? Vamos a regresar a analizar el Standard Poor's 500. Hay una página que podemos encontrar que se le conoce el SPIVA, es Indexes versus Active, que es, por supuesto, de Standard. Todos los años realizan estudios, incansables estudios, en los que dicen, mira, ¿qué crees? Ganarle al mercado, y usualmente cuando en las noticias o los financieros, economistas, hablamos del mercado, nos estamos refiriendo al Standard Poor's 500, que es un benchmark con el que usualmente nos podemos decir, oye, ¿le está yendo bien a mi portafolio o no le está yendo bien a mi portafolio? Si hablamos, por ejemplo, de Canadá, ahí tienen el Standard Poor's TCX Composite. Si hablamos de México, que también se le conoce como IPC, pero también como Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores, Índice de Rentabilidad Total. Bueno, estamos hablando para el caso de México. Brasil, la bolsa que es Bovespa, Chile, etcétera, ¿no? Para fines de este ejercicio, el Standard Poor's 500, que ya dijimos que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el 82.51% de los fondos de inversión, que cuando hablamos de un fondo de inversión es la vaquita para invertir en el mercado de valores, ¿no? Administradores que a lo mejor estudiaron en Yale, en Harvard o incluso en el EGADE. Bueno, el 82.51% de los administradores de fondos no le ganan al Standard Poor's 500, underperform, ¿no? Y el 17.4% de los fondos que le ganaron al Standard Poor's 500 cada año son fondos
¿Qué quiere decir? Que hacer administración activa, que así se le conoce estar comprando y vendiendo acciones, en el largo plazo, estadísticamente, inclusive para los profesionales, es muy difícil ganarle al mercado de valores. Estadísticamente es muy difícil, ¿no? Y si descargamos un estudio de 15, 20 años, el año pasado, cuando nos vamos a 22, 23 años, el 99% de los fondos de inversión no le ganan al mercado de valores. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de andar comprando, vendiendo algunas acciones, en el largo plazo, la mejor estrategia para invertir es simplemente replicar los índices, replicar el Standard & Poor's 500, y eso lo podemos hacer de varias formas, pero lo podemos hacer, por ejemplo, a través de ETFs. Antes de continuar, vamos a ver un mapa de BlackRock que realizan todos los años, en la cual, bueno, estamos hablando del mercado de valores, eso lo vamos a clasificar como una clase de activo, pero existen distintas clases de activos y podemos hacer un portafolio de inversión en el mercado de valores para distintas clases de activos. La primera que estamos viendo aquí en el 2013, lo que este mapa nos dice es la top performer, clase de activo, en cierto determinado. Vemos que en el 2013, pues las US Equities tuvieron muy buen año. Oye, 32.6, bueno, ese fue un año estupendo. Por el 2014 fueron los REITs, que son Real Estate Investment Trust. En México lo conocemos como las fibras, ¿verdad? Las famosas fibras, que es una fideicomisos de bienes raíces, que es una forma de invertir en las raíces a través del mercado de valores. En el 2015, por ejemplo, al mercado de valores de Japón. Tenemos por ahí High Yield, nos referimos a todos los deuda corporativa que cotizan en el mercado. 2017, 2018, el efectivo fue el que mejor le fue, etc. Podemos ver en este mapa que no hay una sola mejor inversión. Es decir, ya vimos que invertir en el mercado de valores, hoy pues lo mejor es invertir en el Standard & Poor's 500. Podemos decidir en qué clase de activo se pone un poquito más complicado. Bueno, es que no necesariamente todos los años los bienes raíces son la mejor inversión. Por supuesto que no. Vamos a ver qué depende, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo que hay distintas clases de activos, infraestructura, tenemos, por ejemplo, commodities, que en el 2021 pues le fue bastante bien, ¿no? Cerca de un 38.5, plata, oro, cobre, la madera, etcétera. El 2021, digamos, fue uno de sus grandes años para los commodities, pero ese ha sido de los pocos, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a ver con este mapa de clases de activos es que para poder armar un portafolio de inversión, no solo es necesario entender qué es el Standard & Poor's 500, cómo puede crecer en el largo plazo, representa una parte muy importante del mundo y por eso la mayoría de los capitales cuando invierten están específicamente en Estados Unidos y que además podemos obtener un buen rendimiento. Vamos a ver por qué es importante entender, y ahorita regresamos a cómo hacer un portafolio de inversión, este 20.31. ¿Por qué es importante entenderlo? Vamos a ver rápidamente un mapa, se les conoce como un mapa de calor. Esto es, lo estoy grabando el 14 de febrero del 2022, es cómo le fue el día de hoy. Entonces podemos ver que el Standard & Poor's 500, que lo estoy subrayando por acá, ¿no? El tamaño de las empresas, cómo están representadas. Vamos a ver que el Standard & Poor's 500 es un índice que se representa por pesos, es un weighted index. Entonces vamos a ver que dependiendo del tamaño de capitalización de la empresa, es cómo se está representando. Vemos que algunos sectores que podemos notar, está por ejemplo el segmento de información, de tecnología de la información, tenemos el de discreción y consumo. Como dato importante, cuando se hizo el cambio de Amazon de tecnología a consumer, fue toda una revolución en el mercado de valores, pero eso lo platicaremos en otra ocasión. Tenemos por ahí, por supuesto, servicios y comunicaciones, tenemos el sector salud, ¿no? Que es una industria importante, industriales, tenemos consumo,
tenemos por ahí energía, tenemos utilidades, tenemos materiales, tenemos real estate, tenemos financiero, ¿no? Entonces, podemos ver que ahí tenemos ciertos sectores, cómo están representados dentro del Standard & Poor's 500 y a su vez las empresas que están siendo representadas. ¿Por qué es importante hablar de índices? Si una de estas empresas que está en el Standard & Poor's 500, por ejemplo, vamos a suponer que Moderna, que lo ubicamos porque es una de las empresas que hoy particularmente le fue mal, pero en general la pandemia ha tenido ahí un crecimiento interesante. Vamos a suponer que Moderna de pronto no funcionó unas, se mete en problemas financieros y se termina saliendo del Standard & Poor's 500. Pues hay otra empresa que la sustituya, que está dispuesta a seguir generando valor, que está dispuesta a seguir creciendo, y por eso es importante entender que el Standard & Poor's 500, pues siempre le vamos a estar apostando a los 500 mejores, ¿no? Vemos que hay algunos que ya llevan muchos años, como Procter & Gamble, Coca-Cola, que ha estado ahí durante muchos, muchos años, algunas petroleras que también ahí ya llevan algún tiempo, entre otras tantas. Pero hoy, hablando del 2022, pues sabemos que las grandes ganadoras, pues por un lado está Google, que tiene dos clases de activos, dos series de stocks, pero eso lo hablaremos después, que ahí está, por ejemplo, Google, tenemos a Facebook, por supuesto, Microsoft, Apple, Nvidia, Visa, Mastercard, por supuesto, que son empresas fabulosas que salieron al mercado hace relativamente poco. Tenemos Amazon y Tesla, que sabemos que ha sido uno de los jugadores de los últimos años, ¿no? Tenemos Disney, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es un mapa de calor de quienes les fue bien, quienes fue ahí un poquito no tan bien, en el Standard & Poor's 500. Pero aquí también podemos ver que hay otros índices. El Standard & Poor's 500 se refiere a las 15 empresas de mayor capitalización de mercado. Pero vemos que, por ejemplo, está el Russell 2000. El Russell 2000 son las 2000 empresas de mediana capitalización más grandes en Estados Unidos, ¿no? Entonces son las empresas de mediana capitalización, las 2000 más grandes, ¿no? Vemos que por otro lado tenemos el Nasdaq, que usualmente se refiere a las 100 empresas más grandes, solo de ese índice en particular. Apple, por ejemplo, lanzó, originalmente cotizaba en el Nasdaq, pero ahora está también, digamos, en cuando creció su capitalización de mercado, pues ahora también es parte del Standard & Poor's 500, ¿no? Y podemos ver que en el Nasdaq hay otro tipo de sectores, ¿no? Vemos que aquí hay el de servicios de comunicación, discrecional, tenemos de salud, tenemos industriales, información, tecnología y utilidad. No tenemos todos los sectores, por ejemplo, no tenemos energía, no tenemos financial, sí están incluidos en el Standard & Poor's 500, y este es específicamente el índice de las 100 empresas más grandes que cotizan dentro del Nasdaq, ¿va? Ahora, ya con este conocimiento, ¿qué podemos hacer para poder invertir en el mercado de valores? Vamos a ver un ejercicio. Podemos abrir una calculadora de interés compuesto, que literalmente así podemos Google, y vamos a suponer que yo hoy decido empezar a invertir. Ya entendí que se debe de invertir en el Standard & Poor's 500, ya entendí que se debe de hacer a través de un ETF, que no lo hemos visto, pero ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a suponer que yo digo, Ricardo, quiero invertir en el Standard & Poor's 500. Bueno, como tal, el índice no se puede comprar, porque tenemos que estar comprando 500 empresas. Lo que hace es comprar un ETF, que en español se le conoce como fondos cotizados, en inglés es un Exchange Traded Fund. Y entonces lo que vamos a hacer es comprar el IBB, que es uno de los ETFs más ocupados para replicar el Standard & Poor's 500, pero el más es de una empresa que se llama Spider Shares, propiedad de State Street Global Investors, que es el famoso SPY. Es el ETF que replica el Standard & Poor's 500. Entonces, si queremos llevarnos este rendimiento que estamos viendo de lo promedio de los últimos 10 años, vamos a estar comprando a través de nuestro contrato de casa de bolsa un ETF que replique el Standard & Poor's 500, ¿no? Y aquí, solo para comprar, vamos a poner del otro lado el Standard & Poor's 500. Podemos ver que ahí la gráfica, ahorita que aparezca, ¿no? Vamos a ponerlo en performance.
para que podamos estar comparando peras con peras. Lo ponemos usualmente como SPX, así lo podemos buscar en la mayoría de los portales, y vamos a ponerle 10 años. Ahora la pregunta sería, Ricardo, ¿por qué la diferencia entre el SPY y el SPX? Acuérdense que lo vimos hace un rato, por los dividendos. Entonces, esos pequeños dividendos que van cayendo en nuestro contrato, que el SPX pues únicamente está midiendo el cambio de precios, vemos que en el largo plazo en una diferencia abismal del por qué, oye, esos dividendos terminan siendo bien importantes, ¿no? Vimos que puede cambiar de un 17 a un 20% el rendimiento anual promedio. Ok, vamos a ocupar ese conocimiento para ocupar una técnica de inversión que se le conoce como el Dollar Cost Averaging. Es invertir una misma cantidad de dinero en algún índice o puede ser en cualquier otro activo. Pero para este caso vamos a ocupar el Standard Poor's 500. Entonces, si por ejemplo el mexicano promedio de entre 23 y 35 años tiene gastos hormiga al mes de hasta por 1,500 pesos, es decir, 50 pesos diarios en quién sabe qué. Si esos 1,500 pesos diarios los decidiera invertir en el mercado de valores, como lo hacen en muchos países, Noruega, por ejemplo, gran parte del Fondo Soberano de Noruega está en ETFs, ¿no? Y son dueños de las empresas del mundo. Esos 1,500 pesos, el mexicano promedio en los 23 años, la edad de retiro obligatorio en nuestro país es a los 65. Es decir, 43 años de nuestra vida en promedio estamos trabajando. Si esos 1,500 pesos mensuales o 50 pesos diarios decidiéramos invertirlo en el Standard & Poor's 500, y ya vemos que históricamente en los últimos 10 años ha sido del 20%, pero en los últimos 90 años en dólares ha sido en promedio un 8%. Si se le sumamos el tipo de cambio de los últimos 20 años, vemos que podemos tener un 12% promedio. Entonces, vamos a ocupar el 12% promedio, que no es de los últimos 10 años, sino de los últimos 90 años, si lo vemos en pesos mexicanos, para calcular qué pasaría si el mexicano promedio empezara hoy a invertir 1,500 pesos en el mercado de valores y lo hiciera durante toda su vida laboral como un hábito. Cerca del 86% de la población de nuestro país no va a tener nada de retiro. ¿Qué pasaría si logramos convencer de que invirtieran en el mercado de valores? Una persona que empieza a ahorrar, invertir 1,500 pesos durante 43 años de su vida como un buen hábito laboral, puede terminar con más de 25 millones de pesos. Ahí radica la gran importancia del por qué entender el mercado de valores y ocuparlo a nuestro favor, invertir en instrumentos tan sencillos como los ETFs. En el largo plazo puede ser una diferencia radical para ser parte del 1% de la población de nuestro país y cambiar las siguientes generaciones. Tan solo del famoso interés compuesto que Albert Einstein, no se sabe si él dijo la frase, pero la atribuyen a él, dice que el interés compuesto es la fuerza más grande que hay en el universo. Podemos ver aquí que esta función exponencial, en efecto, en el largo plazo, de solo ahorrar 774,000 pesos, en el largo plazo es una diferencia con tener 25.5 millones de pesos. Ahí radica la importancia de saber ocupar el mercado de valores a nuestro favor. Entonces, podemos repasar un poco. Hoy entendimos cómo funciona el mercado de valores, que es un título o una acción, algunas páginas donde podemos medir los rendimientos. Vimos la importancia de los dividendos al momento de estar invirtiendo en el mercado de valores. Vimos que no es la única clase de activos y vamos a terminar con cómo podemos hacer un portafolio de inversión. Este es otro mapa que elabora BlackRock todos los años. Ahí hasta arriba está la carta que liberó Larry Fink, que es ahora el director el director general todos los años realiza sus cartas. BlackRock es la institución financiera que más capital administra en el mundo. Para notar la importancia de esta empresa, administra casi 10 trillones de dólares en el mundo, ¿no? Y es un número impensable en inglés,
trillones de dólares. Si partimos de que México, su Producto bruto es como de 1.3 trillones de dólares y BlackRock administra casi 8 veces el tamaño de toda nuestra economía, que sigue siendo la 15ª economía más grande del mundo, podemos ver que es un monstruo, BlackRock, la cantidad de activos que maneja, ¿no? Tienen este mapa que me gusta muchos de mis colegas para hablar de cómo se puede hacer una proyección hacia el futuro en ciertas clases de activos. Entonces, se ocupan varias regresiones, se ocupan varias estadísticas. Podemos ver que aquí es similar a lo que decíamos. Oye, si estamos en el cuartil más alto, pues podemos ver que más o menos un 12%. Si nos vamos a la media, 0.3% en dólares, ¿no? Hasta un 8.4%, que es la expectativa que se tiene más o menos del mercado de valores. Y ahí podemos ver otras clases de activos. Más adelante podríamos hacer un portafolio de inversión. Ya para terminar, nosotros nos dedicamos a hacer portafolios de inversión ocupando distintas tesis. Nosotros nos enfocamos en algo que se le conoce como paridad de riesgo y lo que estamos buscando es subir el índice Sharpe, que es una relación entre el riesgo-beneficio en los portafolios de inversión. Aquí lo que estamos viendo es del 2010 hasta la fecha, cómo han crecido un portafolio de inversión hipotético, haciendo un backtest de, oye, pues empecé con $10,000, ¿cómo se hubiera visto en distintos escenarios? Si únicamente invertí en el Standard & Poor's 500, estamos hablando de la línea verde, cómo me hubiera ido. Pero es importante recalcar algo, y es muchas veces lo que están buscando los inversionistas. Sí, invertí en el Standard & Poor's 500. Nada más que en el peor de los casos, mi portafolio estuvo un 19% abajo. Y hablamos un poco de la relación entre la psicología y el mercado de valores. Muchas veces cuando vemos un menos 19%, posiblemente nos vamos a salir. Hay un estudio muy interesante en el que dice que sus mejores inversionistas eran clientes que estaban muertos, que nunca movieron su portafolio. Usualmente los de inversión, que ya vimos por qué no necesariamente es el mejor vehículo, pero los mejores fondos de inversión, si en 10 años dieron un rendimiento promedio del 8%, el inversor logró tener un 2%, porque tiende a salirse del mercado cuando ve ciertos movimientos. Y eso es importante al momento de invertir. Si vemos que la caída más grande, el drop, se llama del punto más alto al punto más bajo, fue de menos 19%, nosotros hacemos un portafolio que reduzca esa volatilidad y que tenga un índice de Sharpe mucho más alto. La relación riesgo-beneficio, vemos que en este caso, este portafolio, en el peor de los casos, hubiera tenido un menos 5%. Año, menos 4, contra un menos 5.19 del mercado de valores. Si bien vemos que en el largo plazo terminó yendo por acá contra el mercado de valores, lo que sucede es que tiene menos volatilidad. A veces eso es lo que están buscando la mayoría de los inversionistas, reducir la volatilidad en el mercado. Y ahí tenemos algunos otros portafolios. Pusimos uno tradicional, que es el de David Svensson, ¿no? Que administró el de Yale durante muchos años, y es un portafolio muy conocido que se ocupa. El otro tradicional, 80-20, si tenemos el 80% del mercado de valores contra el 20% en bonos de la tesorería de largo plazo, vemos que un índice de Sharpe mucho más alto y realmente la diferencia no es tanta contra el mercado de valores, ¿no? Entonces, de ahí podemos empezar a armar portafolios de inversión que más adelante veremos, depende de muchos factores, ¿no? Horizonte de inversión, qué tipo de inversión se está haciendo, etcétera, ¿no? Si nos queremos simplificar y únicamente enfocarnos para invertir en el largo plazo y nuestro retiro, con que ocupemos el dollar cost averaging, que es cada mes se está invirtiendo una cierta cantidad de dinero en el Standard & Poor's 500, vemos que en el largo plazo podemos cambiar nuestras vidas ocupando el mercado de valores. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Miguel Chavero Moya.